Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Gracias, amigos televidentes, por estar en un programa más de Café con Pan. Como siempre, estamos invitando a todos los candidatos que van a participar en las elecciones del 2024, candidatos a alcaldes, candidatos a diputados para la Asamblea Legislativa, candidatos a diputados del Parlacen y obviamente candidatos a la presidencia de la República. Ustedes pueden sintonizarnos, si no tiene cable ni internet, pues encienda su televisor, ponga canal 67, este es un canal nacional con señal directa a nivel nacional, cobertura nacional y fuera de nuestras fronteras patrias. Además de eso, nosotros transmitimos esta entrevista simultáneamente en Cable Claro, canal 67 y Cable Tigo, canal 67, como también se transmite simultáneamente en Facebook Live, ESTV, canal 67, y también en YouTube se transmite esta entrevista en ESTV, canal 67, en nuestra página de YouTube. Así que vamos a comenzar. Transmitimos todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, con una entrevista y otra entrevista de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Son 10 invitados que traemos nosotros aquí al programa de entrevistas políticas Café con Pan, el programa de entrevistas del pueblo. Hoy tenemos una invitada de lujo y también al presidente de Fraternidad Patriótica Salvadoreña. Tenemos a la candidata a la presidencia, honor que le hace a nuestra mujer salvadoreña, que es la mayoría del país. Yo creo que es una buena estrategia porque es la única candidata a la presidencia de la República compitiendo, el resto son hombres, ¿verdad? Entonces ella es una flor ahí que puede resurgir y ser la sorpresa en estas elecciones del próximo año, del 2024. Me refiero al arquitecto Marina Murillo. Bienvenida, arquitecto, a Café con Pan. Esta es su casa. Tengo un mensaje del director ejecutivo de este canal, don José Trinidad, que esta es casa de ustedes. Don Oscar Lemus, presidente de Fraternidad Patriótica Salvadoreña, patriota salvadoreña, bienvenidos aquí a Café con Pan. Esta es una entrevista formalmente informal, vamos a hablar de diferentes temas, así que pueblos salvadoreños, ustedes conozcan a la candidata a la presidencia de Fraternidad Patriota Salvadoreña y obviamente pues viene en representación para hablarnos del partido, de la historia y de algunos otros temas, el presidente, el licenciado Oscar Lemus, quien es abogado de la República, tengo entendido. Así que comenzamos ya con la entrevista. Obviamente pedirle a la candidata a la presidencia de la República, la arquitecta Marina Murillo, que nos hable quién es Marina Murillo. Cómo no. Muchas gracias. Gracias a todos los televidentes que en este momento pues, nos están viendo. Muchas gracias al programa por invitarnos. Gracias por darme la oportunidad de estar acá y poderles hablar de mi persona, hablarle de Fraternidad Patriota Salvadoreña y todos los proyectos que tenemos para nuestra nación. Marina Murillo es un arquitecto de profesión. Tengo un récord de vida que me ha tomado el tiempo como para poder desarrollar esta sensibilidad social por la cual estoy aquí ahorita. He tomado este reto de esta candidatura por ser mujer y por querer representar a las mujeres en El Salvador. La mujer juega un papel muy importante en la vida de nuestro país y creo que está en las manos de nosotras. Le hago un llamado a todas las mujeres, está en las manos de nosotros. Dios nos ha puesto en este camino, en este momento, para que reconstruyamos nuestro país. Las mujeres son las que tienen en sus manos, son los niños de quienes reciben sus primeros consejos de sus madres. Ellas ven el hogar, son esposas, son hermanas, son hijas, tienen unos papeles muy importantes en la vida de cualquier país. Y creo que ha llegado el momento para que salgamos de los lugares donde estemos y tomemos las riendas de este país
para que salgamos adelante. Marina Murillo ha tomado este reto por esa razón y por la conciencia social que yo tengo, que la he adquirido principalmente de mis padres. Mis padres fueron unas personas que estuvieron muy cerca de los campesinos, teníamos una hacienda y nosotros vivíamos en ese lugar y mi papá nos dio esa oportunidad de convivir con los campesinos. Nosotros vivíamos en la hacienda y teníamos medios hermanos, que les dicen hermanos de crianza, que eran hijos de campesinos, fueron educados juntos con mi familia, comíamos en la misma mesa, mis padres tenían mucho amor hacia el prójimo, construyeron escuelas, les construyeron casas a estos campesinos, sé cómo se puede salir de la pobreza, sé que entre todos nos podemos ayudar y pues esa enseñanza más mi carrera, que yo trabajé en distintos lugares, CONARA, ISDEN, COMURES, tuve el privilegio de trabajar en estas instituciones. Con CONARA trabajé en los polígonos de guerra, dentro de Morazán, San Miguel y Zulután, y luego pues a nivel nacional. Tuve el contacto con muchos alcaldes y con muchas comunidades. No fui una profesional de escritorio, gracias a Dios vi la guerra de cerca, la recuerdo con mucha tristeza. Luego vinieron los acuerdos de paz y en mi corazón decía, ya se terminó esta crueldad y yo tenía una gran esperanza para mi país, para que todos los profesionales tuviéramos unos espacios para desarrollarnos para lo que habíamos estudiado. Yo amo mi carrera y le he aplicado desde todos los puntos donde he estado, pero al firmar los acuerdos de paz, esa esperanza se me fue también disminuyendo, porque no vi un cambio que fuera a favor de la población y de las personas necesitadas. Siempre vi que se dejaron muchos puntos olvidados. Por ejemplo, los veteranos de guerra, para mí ha sido injusto que hasta esta fecha no se les haya tomado en cuenta. Brindaron su vida en ese conflicto y hasta la fecha me duele el corazón verlos en las necesidades que ellos tienen y que les puedo decir de que si yo pudiera ayudarles desde cuando yo estuviera en el lugar que estuviera y que Dios me lo permitiera, pues recibirían lo que les corresponde. Y yo pienso que es vivienda y la situación económica en la que ellos viven se merecen su recompensa de una pensión prácticamente vitalicia. Hay una ley que es ley de la República donde se comprometen a darles muchos beneficios a los veteranos y excombatientes de guerra. ¿Usted al ganar la presidencia va a hacer que esa ley se cumpla? Claro que sí, la estudiaríamos y la mejoraríamos, porque yo a este momento no lo conozco la ley que ellos tienen. Correcto. Los ofrecimientos sí los he conocido, pero he visto de que eso no se ha cumplido desde los acuerdos de paz para ahora. Entonces ese es uno de los puntos que a mí siempre me da esa compasión de verlos en la televisión cuando los he visto o en algunos medios que siempre están exigiendo eso. Marchando, protestando, pidiendo sus derechos. Sí. Entonces todo eso se suma a mi conciencia social de querer pues servir. A mí no me motiva estar acá o estar en este papel que estoy ahorita por ansiedad económica o de fama, no. Siempre lo estoy repitiendo, que mi propósito es desarrollar el amor misericordioso y que algunas personas me dicen, ¿y cómo es que desde la política lo va a poder desarrollar o lo quiere transmitir? La política, a mí, como lo han manejado hasta la fecha, siempre me he negado. O sea, no lo miraba como una oportunidad. ¿Usted es primera vez que participa en política? Puede decirse que así públicamente, sí. Digo yo, como candidata de elección popular. Fíjese de que yo soy fundadora de Fraternidad Patriota Salvadoreña
Desde los inicios que conocí al licenciado Oscar Lemus, que no existía todavía el partido, sino que todo en su mente, y como formuladora de proyectos, él me dijo que si le podía ayudar a formularlo. Y cuando yo conocí el pensamiento de él y vertido en una plataforma para un partido político, me llamó mucho la atención, porque la fraternidad es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que está dentro de mis principios. La unión entre hermanos, los que se traten como tales. Yo, pues, mi vida la marcaron mis padres con el servicio de ayudarle a otras personas. Y cuando escuché al licenciado Lemus de hablar de la fraternidad, a mí mis padres me habían hablado mucho de esto. O sea que usted es fundadora del partido. Sí, tengo pues de estar en esta actividad. ¿Anteriormente no fue candidata a alcaldesa o a diputada? No. Sí, tuve la oportunidad con Fraternidad pues para apoyar siempre el proyecto. El proyecto, ¿verdad? Sí. Pero siempre con el ansia de querer servir. Y mi servicio dentro del partido siempre, yo les digo, a mí me gusta estar detrás de las cámaras, hasta ahora que pues... Hoy se tiene que hacer mediática, ¿va? Definitivamente. Sí, sí, tiene razón. Y como les repito, es siempre con el afán de dar ese apoyo, como los conocimientos que tengo como arquitecto y por todo lo que he vivido, que Dios me puso en ese camino también, haber estado y haber visto la guerra de cerca y todo este camino hasta acá. Soy arquitecto, especialista. ¿De qué lugar de la República es usted? ¿De qué departamento? ¿Qué municipio? Soy originaria, nacida en San Miguel, pero me siento tecleña porque a los 3 años nos venimos aquí por el lado de Zaragoza, fue donde compraron una propiedad a mis padres que eran ganaderos, y ahí conviví pues con mis medios hermanos campesinos y con toda la gente. Les digo, fue una niñez maravillosa y nuestros padres nunca nos hicieron esas diferencias de clases no, convivíamos como hermanos. ¿Y su familia qué dice hoy que usted es candidata a la presidencia de la República? Fíjense, somos 7 hermanos de sangre, somos muy respetuosos en lo que pensamos y pues mis padres nos enseñaron eso, el respeto de unos a otros. Así que ellos con mucho respeto han tomado mi decisión. ¿Y la respaldan también? Me respaldan algunos y otros pues solo me están observando. Están escépticos así, ¿verdad? Sí, la verdad que en mi familia somos muy, muy respetuosos de nuestros pensamientos. ¿Cómo no? Sí. Licenciado Oscar Lemus, háblenos del partido. ¿Cómo está en este momento el partido Fraternidad Patriota Salvadoreña? Pues con mucho ánimo. Los hermanos en el exterior tuvieron a bien ocultarse en los Estados Unidos y hacernos una propuesta. Bueno, de hecho en el evento, cuando se proclamó la candidatura de la arquitecto Marina Murillo, había más banderas de Estados Unidos que otra cosa, ¿no? Sí, es la euforia de los hermanos en el exterior, que Fraternidad Patriota Salvadoreña les abriera el espacio para ellos postular a Fausto Carranza como candidato a la vicepresidencia. Él sí es de allá, es de la diáspora. Él vive en el estado de Illinois. Allá vive, aunque él es originario de Zulután, Guarán para ser más específico, donde se desarrolló como niño, campesino, y luego emigra a los Estados Unidos, donde se ha convertido en un prominente empresario que está dando empleo a los hermanos que llegan a este país, hermano país. Y de ahí pues ha hecho como un grupo de amigos de la diáspora que respaldan ese esfuerzo de candidatearse con la fórmula presidencial de Fraternidad Patriota Salvadoreña. Ahora bien, en el antecedente de Fraternidad, pues nosotros venimos bregando desde hace tiempo. Nosotros hicimos público el interés de participar en política el 21 de febrero de 2003. Desde ahí venimos. Usted salió del ejército en esa época, ¿no? Yo me retiré en el 1995. Luego incursionamos en este esfuerzo, creyendo como abogado, creímos que era un proceso natural, normal, común, pero no es cierto. Llegar a la política es lo más espinoso, lo más perverso que uno puede encontrarse. O sea, sobre todo en esos niveles de constituir un partido, ser el presidente del partido, etcétera, ¿va?
no por la política, pues la política es una ciencia como cualquier otra ciencia, sino por los actores que algunas veces son muy mezquinos o muy interesados en negocios sucios. Y cuando nosotros surgimos con la bandera de ser anticorrupción, y al haber dicho que éramos anticorrupción en aquel momento de la hegemonía de la derecha de este país, obviamente nos vieron como el bicho. Estaba gobernando Arena, me imagino. Exactamente, Arena, y eso propició para que a nosotros se nos bloqueara de cualquier forma dentro del Tribunal ¿Y Supremo. qué corriente ideológica ustedes pregonan? Bueno, como abogado me di la tarea de indagar la historia de nuestra querida patria, El Salvador, desde la independencia. Y en los orígenes de la independencia o de la república, de la fundación de la república El Salvador, encontramos que existieron los liberales y los conservadores. De esa manera se vino motivando la reciente democracia en El Salvador hasta llegar a lo que fue izquierda y derecha. Con esos ámbitos ideológicos cimentados en la historia de El Salvador, nosotros dijimos, separémonos de ambos, no podemos seguir motivando lo mismo. Y ahí hicimos otro análisis de la composición mundial, cómo se veía, y encontramos que el expresidente Ronald Reagan había impulsado la filosofía del patriotismo a través del republicanismo. Entonces dijimos, bueno, cimentemos entonces en El Salvador, innovemos cimentando a Fraternidad Patriota Salvadoreña en la filosofía del patriotismo y no acuñado a la izquierda ni a la derecha. De esa manera dijimos, tanto en el patriotismo caben los de izquierda como los de derecha, siempre y cuando se tenga una visión de país y se busque el bien común. Qué bien, hombre. O sea que ustedes están para todo El Salvador, pues. Exacto. Para hombres, mujeres, de cualquier pensamiento ideológico, y le dan cabida a todos ellos. Siempre y cuando la visión de país se tenga en ellos y se busque el bien común. Ok, vamos a ir a la primera pausa comercial, amigo televidente. Estamos conversando con la candidata presidencial, un lujo de invitada que tenemos aquí en Café con Pan, la única candidata a la presidencia de la República para las elecciones del 2024. Así que, pues ahí está una mujer compitiendo con solo hombres. Todos van, son 5 fórmulas presidenciales más, que solo son puros hombres, ¿verdad? Puros hombres, excepto que llevan de candidata a la vicepresidencia, no sé si en nuestro tiempo, ¿verdad? Que va la Celia Medrano, y no sé, pero de ahí... Nosotros somos... Bueno, en el caso de Nuevas Ideas, no, Nuevas Ideas lleva al mismo Félix Ulloa, vicepresidente. No por eso. Digo comodín porque la mayoría de partidos políticos lleva una mujer, pero excepcionalmente 3 partidos políticos llevan puros hombres de forma. Sí, puros hombres, de 6, 3 de 6, o sea, la mitad, mitad. Bueno, vamos a ir a la primera pausa comercial, ya vamos a regresar para seguir conversando con la arquitecta Marina Murillo, quien es candidata a la presidencia del Partido Fraternidad Patriota Salvadoreña. Ya regresamos y lo acompaña el presidente de dicho instituto político, el licenciado Oscar Lemos. Ya regresamos, amigos televidentes, no nos cambien. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por seguir con nosotros. Estamos conversando con la candidata a la presidencia de la República, que ella viene a engalonar a estas elecciones, porque es la única mujer que aspira a la presidencia de la República. Y me imagino que lo han hecho con el objetivo de que son más mujeres en El Salvador que hombres, ¿no? El 52 puntos y algo es mujeres. Entonces, llevan una ventaja estratégica, digo yo ahí, ¿va? Llevan una ventaja estratégica, pues estamos hablando con la arquitecta Marina Murillo, quien es la candidata a la presidencia. ¿Qué hacemos aquí en Café con Pan? Se los presentamos a ustedes, amigos televidentes, para que ustedes los conozcan, para que ustedes puedan evaluarlos, escucharlos, y a la hora de que vengan a emitir el sufragio, pues
pues ya por lo menos van a saber a quién van a apoyar. Así que esa es la misión de Café con Pan, las entrevistas políticas de este segmento, porque vienen elecciones generales el próximo año. Y vamos a seguir conversando pues con la arquitecta Marina Murillo y también con el licenciado Carlemos, quien es presidente del Partido Fraternidad Patriota Salvadoreña. A ver, arquitecta, la pregunta del millón. Yo le he escuchado a usted que tiene dos ejes principales sobre todo lo demás, la economía y la educación. Háblenos de eso, por favor. Sí, dentro de mi plan yo le quiero dar énfasis en lo que es la educación y la economía, en el concepto de que la educación lo tengo basado, y le voy a explicar, en mi tesis cuando yo me gradué. Mi tesis estaba basada en los establecimientos de salud en El Salvador y se ha hecho esa tesis durante más de 40 años. Se ha ido repitiendo, hasta el decano de la universidad hizo su tesis sobre eso. ¿Qué tiene que ver la salud con la educación? Podrían decir. Porque cuando cruzamos toda la información allá por 1980, se vio que ya no era necesario ni hacer más edificaciones de salud, ni más edificaciones de aulas, sino lo que se tenía que hacer era un nuevo modelo, que la escuela tuviera un dispensario clínico, el cual yo lo he seguido estudiando durante todo este tiempo. Con mi acercamiento a las comunidades, fui observando de que la educación es vital para sacar a un país, a un pueblo de la pobreza. En la misma aula se daría lo que es la orientación psicológica que la necesitábamos cuando salimos del conflicto armado y que no se hizo. Bueno, testigos son todos los psicólogos, que es casi extraño ver un consultorio de psicólogo. La mayoría de psicólogos se gradúan y están trabajando de cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero menos de psicólogo. No se le ha dado la importancia a esta carrera, que es muy importante para nuestro país, que vivimos un conflicto armado y que no se le dio tratamiento a la población. Entonces, nuestra idea es de que esta área de la educación tiene que ir complementada con la área psicológica, con la salud alimentaria. Aquí en nuestro país, en vez de estar haciendo esto más y más hospitales, se debería de estar dando educación alimenticia, educación de salud. Tenemos una variedad, pero infinita, de plantas que no las conocemos y que mejor de otros países vienen y las conocen, que son plantas medicinales, y todo eso se puede dar en un aula a los padres y a los niños. Todos necesitamos esa información para educarnos más en todo aspecto. O sea, sería una educación integral. Se tiene que tener a los padres incluidos con sus hijos, y eso daría hasta muy buenas relaciones y otro tipo de pensamiento para nuestra población. Al hablar de esto, es algo innovador que no se ha visto en nuestro país y que lo necesitamos. Eso ayudaría en la economía también, porque va amarrado a lo que, por eso hablaba yo solo de educación y economía, porque esto va amarrado con la economía. Si enseñamos desde pequeño a respetar la naturaleza, a conocerla y a sembrarla, vamos a volver a ser el país lo que fue hace muchos años. Cuando yo tenía aproximadamente unos 7, 8 años y yo estudiaba, llegaban los profesores y nos daban la información a nosotros pequeñitos y nos decían: somos los primeros en exportar café, somos los primeros en exportar algodón. Mucha gente deseaba ser piloto para poder andar regando las algodoneras. Tuve varios familiares que hicieron piloto por esa situación y que no viven en el país, se tuvieron que ir porque ya no se hace nada de eso. Entonces, son dos ejes,
la educación y la economía. La economía va amarrada también con el desarrollo de la agricultura. Tenemos un programa que se llama Se Come. Ese se enseñaría desde las aulas y también reactivaríamos todos los centros donde se graduaban ingenieros, que antes tuvimos personas muy capacitadas. Bien, en mi familia, les digo como testimonio, becado, un tío mío se fue hasta Rusia y en Rusia fue educado. Fue de los mejores estudiantes que tuvieron en una universidad, parece que Lumumba se llamaba. Pero por el conflicto armado él no pudo venir a dar sus conocimientos aquí a El Salvador. Fue uno de los más condecorados y tuvo que irse para Colombia. Colombia tiene uno de los mejores cafés y él fue uno de los mejores asesores que hubieron allá, ya falleció. Entonces, yo siempre digo que los salvadoreños somos muy perseverantes, no somos haraganes, solo necesitamos las oportunidades. Ahí está la diáspora. Los salvadoreños han salido a distintos países del mundo y se han preparado afuera. Hay mucho profesional que aquí no se ha preparado y están ocupando cargos muy buenos en otros países, hasta científicos, que no han sido preparados en este país. Yo estoy muy contenta que la diáspora también sea parte de nuestro proyecto de Fraternidad Patriota Salvadoreña y que esté un vicepresidente de la diáspora con nosotros. Ellos van a traer también sus ideas, su tecnología y también profesionales preparados para que nos ayuden. Hay un ejemplo que se los quiero poner con respecto también a esta tecnología y a estos estudios que se han dado fuera del país. Se dio en Chile, se llamaban los chicos de Chicago, que siempre lo he leído, y yo decía, algún día la diáspora va a venir ya preparada y de allí van a venir estos chicos de Chicago. O sea, eran unos jóvenes que se prepararon en Chile y lo llevaron a Chicago a prepararse más para poder sacar adelante a Chile. Y nosotros, gracias a Dios, la diáspora se ha estado preparando. Los hijos de los salvadoreños nacidos en Estados Unidos se han ido preparando. Yo en lo personal tengo 3 sobrinos, que son unos grandes profesionales, ya aprendieron español y les digo que ellos están también en esta línea de poder ayudar a nuestro país con sus conocimientos en el momento que fuera necesario. Qué bien, la diáspora es la columna vertebral de la economía de El Salvador, ¿es correcto? Así es. ¿Ah? Yo siento mucha admiración por nuestro candidato a vicepresidente. Lo vamos a entrevistar, para que conste, está invitado ya. Muchas gracias. El señor Fausto Carranza, él es un hombre muy destacado, tiene una historia muy bonita también, que se fue a los 13 años para Estados Unidos y hoy es un gran empresario y ha regresado, y es un gran empresario en la parte de Oriente. Le está dando mucho trabajo a muchos salvadoreños. Está desarrollando la parte de Oriente en nuestro país. Económica. Sé que la diáspora vamos a unirnos en este concepto de la educación y de la economía, porque ellos tienen también muchas ideas. También tenemos, aparte del proyecto Se Come, que es reactivar todo El Salvador en la parte de la... ¿Qué significa Se Come? Sembremos para comer. Sembremos para comer. Entonces, se puede hablar del trabajo tradicional que se ha hecho en las tierras, como otras tecnologías que podemos pues solicitar a otros países amigos. Se pone en moda lo que es la parte del hidropónico, que lo pueden hacer las mujeres en sus casas para poder también tener plantas y todo lo que sea para comer, ¿verdad? Sembrar lo que se consume. Sí, sembrar lo que se consuma y hasta exportar. Vamos a llegar hasta ese límite de exportar. Usted va a impulsar eso al ganar la silla presidencial, arquitecta. Sí, todo eso lo estoy dando en una forma muy general. Concreta. Estoy tratando de concretizarlo, pero son programas que vamos a tratar de dar más detalles porque son bastante amplios y son muy bonitos. No quisiera ampliarme más, me quedaría con esto. En salud pues también tenemos, pero el eje principal sería lo que es la educación y la economía, porque son las partes que hemos analizado. Usted las mira así, que es lo más importante como para resurgir.
y quisiera que llegáramos a ser como esa esperanza no solo de nuestro país, sino de que toda Latinoamérica y del mundo entero. Ese símbolo del Salvador del mundo, quiero que sea para todos y que seamos nuestro país famoso por ser el Salvador del mundo. Y así va a ser y así es. Así es. A ver, el licenciado Oscar Lemus, hablemos un poco de la seguridad. ¿Cómo ve usted la seguridad actual de nuestro país? Interesante punto. Nosotros en su momento de vida política de Fraternidad Patriota Salvadoreña, preocupados por el auge delincuencial y que después de la firma de los acuerdos de paz no habíamos tenido ninguna política de posguerra, que nos llevó a desmovilizar combatientes del FMLN, miembros veteranos de la Fuerza Armada, y no se creó un programa de inserción adecuado. De esa manera nosotros veíamos que El Salvador no estaba enrumbado para los mejores propósitos del progreso. Y es así como se propició diversas actividades en donde la delincuencia tuvo su auge. De pronto se vio la misma delincuencia respaldada por políticos. Y la historia lo reseña muy bien, que tenemos políticos. ¿Cree usted presos. que la delincuencia de las maras y las pandillas fue peor que la guerra? Es peor que la guerra. No fue, es peor. Y digo es porque el no haberse creado esas condiciones para la inserción de ese recurso humano que había dado su juventud en el conflicto armado, y luego el haberse roto el núcleo de las familias por la ¿Y estas maras y estas pandillas fueron los hijos de la guerra? No, yo estoy hablando de que no se propició una política de posguerra que cimentara la productividad de ese recurso humano que durante 15 años estuvo en un lado unos, en el otro lado otros. A eso me refiero. No podemos ser crueles con los que defendieron segmentos ideológicos. Y hay que decir los segmentos ideológicos porque los que estuvieron en el lado de la revolución, ellos adoctrinadamente por corrientes internacionales creyeron que era necesaria la revolución. Por el lado de la Fuerza Armada se creyó que era necesario defender el status quo de la patria. Y allí fue donde yo digo los dos segmentos fuimos de alguna manera utilizados para una guerra que fue negocio de otro, ¿verdad? Pero ese es otro tema aparte. El escenario delictivo que se propició por no haberse tenido un orden, y usted recordará que acá se desmanteló la seguridad pública. La Guardia Nacional, la Policía de ¿de qué? Hacienda, la Policía Nacional. ¿Producto de qué? ¿De los acuerdos de paz? No tanto de los acuerdos de paz, sino producto de un acuerdo político malsano. ¿Con mala intención? Con mala intención, obviamente. Si los tres cuerpos de seguridad pública, si hubiese funcionado lo mejor que había dentro de ellos para replantearse un escenario político diferente, no hubiese crecido la delincuencia. Pero usted debe de recordar, pueblo salvadoreño, que durante un año El Salvador no tuvo seguridad pública. Durante un año. Ante el desmontaje de la seguridad pública existente, quedó acéfala la seguridad. ¿Quién propició eso? Los políticos. Y esos políticos, ¿qué es lo que fortalecieron? Las estructuras delincuenciales. Y es más, la preparación de ese momento de nuestra Policía Nacional Civil fue como un experimento. Donde los delincuentes con armas largas. Había una parte de combatientes y otros de veteranos, ¿verdad? Sí. Conformando la PNC. Pero ese no fue el problema. El problema fue la filosofía con que se creó. Los delincuentes en ese año que no hubo seguridad pública crecieron armamentísticamente hablando. Se armaron. Se capacitaron y cubrieron territorios. Cuando el nuevo contingente de y andaban PNC, reclutando y nadie les decía nada. Cuando el nuevo contingente de la PNC o de seguridad pública sale a la luz, estaban en grandes desventajas. Y esas grandes desventajas no ha permitido más que el crecimiento de la delincuencia hasta llegar a propiciar lo que son las pandillas. Y estas pandillas, muy hábilmente, ya habían incursionado en la política, filtraron gente dentro de la política, han habido funcionarios pandilleros
lo hemos tenido en las distintas facetas. Hoy ya no hay. Por supuesto que lo hay. Las noticias usted recientemente ve cómo hay una vinculación de los nuevos funcionarios públicos amarrados o amalgamados con la delincuencia. Los actuales. Actualmente. Eso es evidente. Que en algunos casos se trata de apaciguar, pues no conviene sacar a la luz todo. Pero las evidencias son bien contundentes, en donde hay un nexo de delincuencia pandilleril con funcionarios actuales. Bien, vamos a oír al segundo corte, mi estimado don Oscar Lemus, presidente de Fraternidad Patriota Salvadoreña. Estamos también conversando, es un lujo y un placer tratar con una bella dama que va de candidata a nuestra presidenta, pues, de la República de El Salvador, la arquitecta Marina Murillo, quien es candidata a la presidencia de la República por el partido del Indio Atracat. Así lo conocen, ¿verdad? No, no es el Indio Atracat. Permitirme en este segundo. Por favor. La esfinge de un indígena simboliza virtudes y valores de nuestros antepasados. Esa es la esfinge de este indígena que tenemos aquí. El azul y blanco es el amor a nuestra patria, y la fraternidad patriota salvadoreña es con lo que el nombre nuestro. Fraternidad es la unión entre hermanos, o los que se traten como tal, patriotas, mujeres y hombres que luchamos por el progreso de un país en pro del bien común. Perfecto, gracias por la aclaración. Vamos al corte comercial, amigos televidentes. Ya volvemos, vamos a seguir platicando con la futura presidenta de la República de El Salvador, la arquitecto Marina Murillo. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros aquí en el programa Café con Pan, el programa de entrevistas políticos número 1 de El Salvador. Estamos conversando con la candidata presidencial de Fraternidad Patriota Salvadoreña, la arquitecta Marina Murillo, y quien la acompaña, el presidente del partido político Fraternidad Patriota Salvadoreño, me refiero al licenciado Oscar Lemus. Vamos a terminar de hablar, don Oscar Lemus, sobre ese tema de seguridad que es bien importante. ¿Cree usted que hay inocentes detenidos en nuestros centros carcelarios? Sí, aquí quizá habrá que hacer una acotación bien importante. Nosotros fuimos los propulsores de lo que es el régimen de excepción. Fraternidad Patriota Salvadoreña, ante la amenaza que veía de las pandillas en aquel momento, nosotros propusimos que era necesario un régimen de excepción, solo que fuese de manera focalizada, haciendo uso de la inteligencia militar, inteligencia policial y la tecnología. Y a la par de ello, crear una unidad de información para víctimas, cosa que no se ha tenido. De tal manera que el régimen de excepción ha dado hasta hoy un respiro a la sociedad salvadoreña, lo cual es aplaudible, es razonable. O sea, ¿está de acuerdo que continúe el régimen de excepción? Como digo, es razonable porque respiramos un aire de tranquilidad, pero debemos de ser enfáticos en decir que el régimen de excepción tiene sus defectos, y esos defectos es que se ha permitido el abuso de autoridad en algunos casos y ha conllevado a tener en prisión a gente inocente. Tanto han entrado a prisión que también tenemos víctimas que han muerto. ¿Producto de qué? Del régimen de excepción. Esa es la parte, como digo, del defecto que tiene el régimen. La parte negativa del régimen. La parte negativa del régimen. De tal manera, pues, que nosotros nos propiciamos, porque el régimen de excepción, como bien lo dice, y nuestra Constitución así lo redacta también, es una excepción a lo normal que tienen las leyes. En ese caso, nosotros creemos que el régimen de excepción ha dado sus buenos aportes, y creemos que con los defectos que hemos señalado ya, en donde hay víctimas inocentes, debería, por hoy, hacerse un replanteamiento de justicia. Aplicar la justicia significa que a las víctimas inocentes se les busque un mecanismo para poner en pronta libertad a sus familiares. ¿Y qué opina usted del juzgamiento que va a ser grupal, que no va a ser individual?
Por eso digo, los errores del régimen son esos. No puede hacerse de manera grupal, precisamente porque fue de manera individual como se han capturado. No se hizo uso de la inteligencia militar ni la inteligencia policial. Si ahí se hubiese aplicado verdaderamente la justicia, no se cometieran los errores que se han cometido. ¿Por qué? Porque se tuvo que haber sacado información real de la actividad de ese joven o de esa persona que iba a ser recluida por la autoridad. No se hizo. Y digo, yo conozco varios casos de gente realmente inocente que por conflicto que el policía pretendía la novia de alguien y el muchacho al final se acompañó con la cipota, vino el policía a nomás a tener el régimen de detención, lo va a capturar. Es abuso. Por eso dije yo, los errores del régimen son de alguna manera abusos de autoridad que se han cometido. Y no tenemos la apertura por parte del Estado de atender la violación de derechos humanos. No lo hay. Como no lo hay, es que nosotros vemos como un error del régimen de excepción. Qué bien. A ver, presidenta o candidata a la presidencia de la República, arquitecta sí. Marina Murillo, ¿está de acuerdo usted en el régimen de excepción? Al ganar la presidencia de la República, ¿este continuaría? Sí, en el contexto que lo ha explicado nuestro presidente del partido, el licenciado Oscar Lemus, ese es el contexto que yo veo, que se tiene que aplicar pues las leyes para poder tener tranquilidad en la sociedad también. Yo he manejado un lenguaje como más suave, que las leyes deben de ser aplicadas con amor misericordioso. Entonces, algunas personas me preguntan que por qué digo eso. Entonces, es en el concepto de que no hay que llegar a los límites de la crueldad, porque si hay un custodio, un ejemplo, y golpea también a un reo o a quien sea, también estamos generando otra cadena de daños colaterales. Pero sí, estoy de acuerdo porque las leyes hay que aplicarlas y con justicia, ¿verdad? El amor misericordioso es llegar a la justicia, no hacerlo indiscriminadamente, así como pues se ha observado que hay muchas víctimas, se oyen que hay muchas víctimas, yo lo he visto en las redes. Entonces sí estoy de acuerdo porque una sociedad debe tener control también. Y pues he mencionado en algunas ocasiones que las leyes son dadas por Dios también. Algunos me han hecho algunas observaciones al respecto, pero todo viene emanado de Dios. Amén. Así sea. Así es. Y realmente el hecho, bueno, yo lo digo siempre, cada vez que puedo, vivimos en relativa calma, definitivamente. Hoy ya puede uno entrar a colonias que antes ni se imaginaba que podía entrar, puede andar un poco más seguro uno hoy en las noches, y eso se siente y eso es de agradecerlo. A eso es definitivamente es una labor que hay que reconocerle a Nayib Bukele, pues al presidente de la República, porque sí hay esa seguridad, e incluso no lo reconoce aquí en El Salvador, se reconoce a nivel internacional. Igual está invitado porque él ya pronto va a andar en campaña, va a estar de candidato presidencial, pues está invitado aquí a Café con Pan. Este es el programa del pueblo, señor presidente. Usted va a ser candidato presidencial y está invitado. Pronto voy a estar entrevistando al señor vicepresidente, que también va como candidato a la vicepresidencia. Pero continuemos platicando. ¿Cómo se va a financiar su campaña, mi estimada arquitecto, futura presidenta de El Salvador? Sí. Como arquitecto le puedo decir que yo lo que he pensado es que los arquitectos somos creativos, y así les digo yo a todos los compañeros, que con creatividad y unidos todos podemos hacer más fáciles cualquier actividad. Si me toca recorrer todo El Salvador a pie, lo voy a hacer. ¿Ya lo está haciendo? Ya lo estamos haciendo. Ah, qué bueno. Y ayudando a otros compañeros, instruyéndolos, porque también hay una situación en El Salvador de que a los políticos siempre los han visto como en una cúspide, ¿verdad? Como que son artistas de cine, y no. Yo quiero lograr eso
de que ese esquema se rompa. Nosotros, al llegar a un puesto público, somos servidores públicos. Mis padres me enseñaron a mí que un servidor público no debe de tocar lo ajeno. Y si vas a ser servidora pública, me dijo mi padre, tenés que cuidar lo ajeno y servirle a la población, a quien pueda. Un empleado público no está para enriquecerse, sino para un servicio. A eso me refiero yo cuando se habla del amor misericordioso. Hay que aprovechar, fíjese, una acotación. En el Fondo Social para la Vivienda se están dando ciertas anomalías y me gustaría que las autoridades tomaran en cuenta. Les pongo el ejemplo a ustedes dos. Una señora vive por 30 años en su vivienda y le dijeron que le iban a poner en venta y le decía, ya va a salir en internet, véalo ahí en la página del fondo. Y cuando llega ya le habían vendido la casa. Es increíble. Y no es el primer caso que se da en el Fondo Social. Igual, también allá en el hospital, pegado allí al hospital psiquiátrico, hay una clínica nacional en donde un médico déspota trata muy mal a los médicos jóvenes, ¿verdad? O sea, son evidencias que a mí me las cuentan, pues, y eso no debe de pasar, arquitecta. Toda esa corrupción en los estratos bajos debe de desaparecer, y esa es una recomendación que le hacemos a las autoridades competentes, pues, tanto en el Ministerio de Educación como el presidente del Fondo Social para la Vivienda, que investigue eso, ¿verdad? Así que yo quiero hacerle una pregunta a usted, Oscar Lemos, licenciado, presidente del partido. ¿Cómo están? ¿Llevan candidatos a alcaldes y diputados y al parlacen ustedes? Sí, nosotros, bendito Dios, que logramos nuevamente reinscribir el partido a finales de octubre del año pasado, y de ahí para acá hemos venido haciendo un tremendo esfuerzo por posesionarnos en aquel momento, buscando los municipios, y luego que se da la reforma distrital, que se nos causó un problema grave porque muchos ya iban como candidatos y no aceptaron ser parte de un consejo. Ellos se sentían autosuficientes para ser alcaldes de su municipio, hoy convertido en distrito. O sea, ¿y ustedes ya estaban preparados a nivel nacional? Sí, pero esa situación nos ha provocado un tremendo problema, pero no obstante ello, estamos por participar en 44 municipios, en los 14 departamentos. En ese esfuerzo estamos ahorita, todos participaron en elecciones internas, y estamos en el esfuerzo de compilar toda la información respectiva, y ya hoy pues... ya están en proceso de inscripción, ¿verdad? Sí, hoy día... Bueno, los presidentes tienen hasta el 30 de septiembre, ¿es correcto? Hoy los día... candidatos a la presidencia. Sí. Ante la convocatoria de elecciones que el Honorable Tribunal Supremo Electoral emitiera el día de ayer, estamos habilitados para lograr buscar toda la documentación pertinente. Ojalá las nuevas autoridades del Corte de Cuentas faciliten la tramitología. En cuanto a los finiquitos. Sí, porque hasta hoy todavía no hemos tenido ninguna instrucción por parte de Corte de Cuentas. No así el Tribunal Electoral, si ya nos emitió un instructivo de cómo deberían de irse presentando las planillas. De esa manera creemos, pues, igual el Ministerio de Hacienda nos ha instruido cómo poder viabilizar los trámites. Solo falta Corte de Cuentas. ¿Van a tener cierta prioridad ustedes de los partidos políticos? Tal vez no prioridad, sino un orden. Han establecido un orden, un mecanismo que nosotros lo vemos muy saludable, porque nos unifica los trámites, ¿verdad? Y eso es importante precisamente porque no se va a ir como a la deriva. Cuando ya ellos han dado un instructivo, hay un mecanismo que seguir. O sea, el 4 de octubre del siguiente mes, pues, 4 de octubre, ya se puede pedir el voto para presidente, entonces. Vamos por etapas, es correcto. En esta etapa se ha habilitado el proceso que se liquidó de elecciones internas. La etapa nace para hacer la tramitología de los requisitos legales que requieren. Pasado esto, de la convocatoria de elecciones que el día de ayer la propiciaron los señores magistrados, nace el derecho para que el día cumplido de la ley, que es 4 meses antes para los presidentes, con las fórmulas presidenciales,
A partir de ese momento se puede pedir a los ciudadanos el voto. A partir del 4. Sí. 4 de octubre. Y Ya el luego- voto para presidente. Sí. Para presidente. Luego la ley, En este caso para presidenta. es ¿Me correcto. entiendes? La única mujer presidenta que va a tener El Salvador después de 93 años. Han transcurrido 93 Casi años. un siglo. Sí, en los cuales hubo una mujer que tuvo la misma aspiración de ser candidata a la presidencia. Prudencia Ayala fue su nombre. Es correcto. ¿Verdad? Que todo el mundo en aquel Famosa, momento, famosa, histórica. ¿va? histórica, Ella fue la propulsora para que las mujeres votaran por primera vez. tal vez no a ella, porque la legislación que dio origen al voto de la mujer fue en la administración militar, 1956 al 60, con el presidente Óscar Osorio. Sí, y bueno, después vamos a hablar en otro programa sobre los presidentes militares. Ok. Ninguno es multimillonario, ¿va? Hasta la fecha. Ese es un hito histórico Sí. que puede ser resaltado porque nosotros militares anteponemos el honor y la dignidad y aquel juramento que un día hicimos ante el altar de la patria. Para nosotros como militares, yo en mi caso estoy en situación de retiro, es orgullo y honor poder llevar los colores azul y blanco con los cuales también nos presentamos ante la nación, ante el juramento que hicimos. Y por esa razón no estamos, jamás estaremos de acuerdo con la corrupción. Un militar dignifica a su pueblo, dignifica a su patria con sus actos. Y de esa manera es la historia, en donde los militares no conocemos que un militar haya salido preso por haberse agarrado los dineros del pueblo. Y eso es lo que nosotros le hemos hecho énfasis a la fórmula presidencial. Vamos a convertir Fraternidad Patriota Salvadoreña en el ejemplo de la juventud, en el ejemplo de las mujeres, primero posesionando o empoderando a la mujer como Que ya está. que ya está como candidata a la presidencia. Luego vamos a buscar coadyuvar esfuerzos para la gobernabilidad del país, indistintamente quién sea el que ocupa la silla presidencial. Ok. Y A mí- luego nosotros decimos, a la par de la gobernabilidad, que es importante, la transparencia. Nosotros Ante todo. nos propiciamos por la transparencia, el respeto a los impuestos del pueblo. Bueno, ya están invitados a otro programa. Muchas Porque gracias. necesitamos que Muchas venga gracias. aquí el señor candidato a la vicepresidencia que representa a los hermanos en el exterior, sobre todo los de Muy Estados pronto Unidos, será. ¿verdad? Don Fausto Carranza. Correcto. Correcto, ¿va? Correcto. Entonces, y hablar también de los aquellos gobiernos militares de Ok. la época. Con mucho Eso gusto. es muy bueno, me imagino que ese tema usted lo maneja al dedillo, Un ¿va? poquito. Y pues y otros temas que vamos a tocar del agro, de la canasta básica y otros temas, Exacto. infinidad de temas. No tocamos el voto en el exterior, muy poco lo tocamos, ¿verdad? O sea, hay muchos temas. Es correcto. Sí, así Hay es. muchos temas y por eso que ya brevemente, quizás desde ya vamos a dejar agendada otra entrevista, si ustedes así me lo permiten, aquí Con en mucho Café gusto. con Sí, Pan. mucho gusto. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar aquí en Café con Pan, escuchando la ponencia de la candidata a la presidencia, el arquitecto Marina Murillo, del partido Fraternidad Patriota Salvadoreño. Quien la acompaña es el presidente del partido, el licenciado Óscar Lemus, que es presidente de la Fraternidad Patriota Salvadoreña. Y como ustedes siempre saben, yo siempre envío un mensaje de reflexión a ustedes y dice así: que este día la calma y la armonía reposen dulcemente en sus bellos corazones. Señor Óscar Lemus, tiene un instante para poderse dirigir a la teleaudiencia de Café con Pan y no decirle adiós, sino que hasta pronto, porque ya lo vamos a tener. Qué bueno. Bendito sea Dios que nos permite llegar a la intimidad de sus hogares, dar pequeños aportes de la visión que tenemos sobre nuestro amado patria, El Salvador, y decirles pues que Fraternidad Patriota Salvadoreña es una fuerza política que está presentando una mujer después de 93 años de historia. Estamos dándole el realce que la mujer merita y merece. Así es que gracias por permitirnos llegar a ustedes. Como ya lo dijo el licenciado, presentador de este programa Café con Pan, no nos estamos despidiendo. Dejamos aperturado este momento para que en su momento oportuno volvamos a estar acá con ustedes
y de ser posible pues también con el candidato a la vicepresidencia, y en su momento quizás también presentarles, llevamos fórmula presidencial por la capital, estoy emocionado con la fórmula presidencial. No, de alcalde de San Salvador Centro. Se llama San Salvador Centro, pero nosotros nos vamos a seguir refiriendo que vamos a llevar candidata a la alcaldía de la capital. También es mujer. Es mujer. Fabulosa, hay que traerla, hay que invitarla, por favor, ahí me deja todos los contactos para poder organizar la agenda. Con mucho gusto. O con usted lo puedo hacer directamente la fecha. Señora Presidenta, por favor, el mensaje a la población de teleaudiencia de aquí de Café con Pan. Yo me voy a tomar unos minutos para leerles algo para despedirme. Por favor. Bendito sea Dios, Rey del universo. Le entrego mi alma, mi vida, todo lo que soy y tengo, incluyendo a FPS, porque mi alma, mi vida y todo lo que soy y tengo, incluyendo a FPS, usted me lo ha dado. Heme aquí, utilíceme a mí para sus santos propósitos. Amén. Y amén. Algunas personas dirán de que, ¿por qué mezclo esta situación? La religión con la política. Religión. Porque yo creo mucho en el amor misericordioso. A mí se me enseñaron mis padres que la mejor forma de desarrollar el amor misericordioso es por medio de la política. Y lo puedo comprobar y lo he comprobado durante toda mi vida, que le he dedicado al servicio. Desde que me gradué, como les expliqué al principio, he trabajado en lugares donde tuve la oportunidad de dar mi servicio como arquitecto. Bueno, tuve que curar hasta algunas personas heridas. Fue muy triste lo que vi yo en la guerra, y por medio de los proyectos, pues ayudarle a las comunidades. No era mi dinero, sino que era el dinero del gobierno en ese momento, quien yo representaba en distintas etapas, pero como servidora pública siempre me esforcé, y los que me están viendo y fueron mis compañeros saben mi trabajo, como lo hice, siempre con los consejos de mi padre, que no hay que tocar lo ajeno. Así que yo siempre voy a darle gracias a Dios esta oportunidad, porque quiero que todos entendamos que todos podemos desarrollar la política y el amor misericordioso desde este punto. Es como una enseñanza también que quisiera dar yo, que no pongamos a los políticos como en un pedestal. El empleado público tiene que ser más humilde que todos los humildes para poder ayudar a nuestro país. Sobre todo los funcionarios. Y sobre todo los funcionarios. Y la presidencia, a mí no me van a ver, primero Dios, se los digo desde ya, en andar gastando ese dinero, porque no es mío, sino que son impuestos que nosotros damos y que tienen que ser revertidos nuevamente al pueblo. Y salir de esta situación en la que estamos, económica, yo quiero que brillemos en el mundo. Ayúdenme a esto, le hago un llamado a todas las mujeres, que yo sé que lo vamos a poder lograr. Esta oportunidad es de oro. De oro le digo no por dinero, sino porque es como una luz, y ser ese salvador del mundo, del Salvador para todo el mundo. Muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, pues hemos estado conversando con la candidata a la presidencia de Fraternidad Patriota Salvadoreña, la arquitecta Marina Murillo, y el presidente de dicho instituto político de Fraternidad Patriota Salvadoreña, el licenciado Oscar Lemus, quien desde ya están invitados a una nueva entrevista dentro de poco. Y a ustedes, amigos televidentes, que Dios se digne en bendecir El Salvador. Hasta la próxima. Finalizamos la entrevista Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.